Buenos días, soy la doctora Natalia Sica y en el día de hoy vamos a hablar de las infecciones TORCH. TORCH es un acrónimo. Como ustedes verán, la letra T referimos a la toxoplasmosis, la letra O a otras, es decir, varicela, sífilis, Zika, también puede estar incluido el parvovirus 19, entre otras. La R es de rubiola, la C hace referencia al citomegalovirus y la H al herpes virus. ¿Y por qué las estudiamos todas juntas? Y bueno, porque en conjunto tienen una presentación similar, las mismas cursan con escasa o nula sintomatología materna, la afectación en el feto también suele ser similar, y son causa de defectos congénitos graves, especialmente si la infección es adquirida antes de las 20 semanas de edad gestacional. Toxoplasmosis. Toxoplasma gondii es un protozoario, es una zoonosis. El huésped definitivo son los felinos, vamos a referirnos más que nada a los gatos. El ser humano y otros animales son huéspedes intermediarios, también llamados muchas veces huéspedes accidentales. La toxoplasmosis genera en los humanos inmunocompetentes una inmunidad duradera, existe transmisión vertical durante la infección aguda, y el riesgo de la infección fetal y la severidad van a depender de la edad gestacional en la que se adquiere la infección. La frecuencia de la transmisión y la severidad de la afectación fetal están inversamente relacionadas. Es decir, la transmisión en el primer trimestre, si bien es poco frecuente, se asocia a complicaciones graves. Es decir, pérdidas de embarazo, abortos, muerte fetal intrauterina, secuelas neurocognitivas severas, como hidrocefalia, microcefalia, epilepsia, corioretinitis, calcificaciones cerebrales, entre otras. En el tercer trimestre, la transmisión vertical es más probable que se dé, pero puede ser asintomática o a formas leves. Vean aquí este cuadro, para que les quede un poco más representado. Si la infección aguda ocurre en una embarazada que está cursando su primer trimestre de edad gestacional, la probabilidad de la transmisión fetal es menor al 10%, pero la afectación fetal va a ser grave. Es decir, que si se infecta, esto genera una grave afectación fetal, con, por ejemplo, secuelas, lesiones oculares, ceguera, y lesiones sobre todo del sistema nervioso central. En cambio, si la paciente está cursando un embarazo de 14 o 28 semanas y adquiere la infección aguda, vean que la transmisión fetal ya asciende a un 55%, pero la misma en general no es grave y genera afectaciones sobre todo a nivel ocular. En cambio, si la infección aguda ocurre en el tercer trimestre, la probabilidad de que el toxoplasma pase la placenta y afecte al feto se da entre un 55 y 80%, pero la lesión ocular es casi que la única lesión que puede llegar a tener y es excepcional que se afecte el sistema nervioso, el resto del sistema nervioso central. ¿Qué ocurre en neonatos? Bueno, 15% de los fetos infectados son sintomáticos al nacimiento, provienen de infecciones, como dijimos previamente, que ocurren temprano en el embarazo, antes de las 24 semanas, excepto la afectación ocular que puede llegar a verse también en infecciones agudas del tercer trimestre. La tétrada de Sabin, poco frecuente, está dada por la suma de hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, corioretinitis y convulsiones. Solo un 4% de los recién nacidos sintomáticos van a presentar secuelas neurológicas, ceguera bilateral o muerte. Y el 85% de los fetos afectados son asintomáticos al nacer, pero cerca de un 30% pueden presentar afectación ocular en la evolución, sobre todo una corioretinitis. Veamos aquí esta imagen, que es una imagen, la primera es una imagen típica, en la cual hay una infección, una afectación aguda, es la típica imagen del faro en la niebla, es la imagen blanca, ¿verdad?, de la izquierda, mientras que ya a la derecha se ve a nivel una cicatriz
de la coloretinitis causada por el toxoplasma. Entonces, ¿cómo es que el humano adquiere la infección? Bien, dijimos hoy que el gato es el huésped definitivo, libera a través de las heces al protozoario en diferentes tipos de formas, ¿verdad? Entonces, contamina suelos, contamina cañadas, contamina vegetales, frutas y verduras. El ser humano adquiere la infección, por ejemplo, al manipular tierra, realizar algún tipo de tarea de jardinería, por ejemplo, con tierra contaminada por heces del gato, y luego se lleva las manos a la boca o no se higieniza bien las manos y contrae la enfermedad. También la contrae al ingerir alimentos, ya sea frutas, verduras mal lavadas, que también han sido contaminadas por las heces del gato, o la otra forma de adquirir la enfermedad es mediante el consumo de carne, sobre todo de cerdo y cordero, de carne, o sea, este tipo de carne con poca cocción o semicruda, digamos, en la cual ahí adquiere la enfermedad a través de la ingesta de quistes que se encuentran en el músculo de estos animales. ¿Qué sucede una vez que la paciente adquiere la infección? Bueno, habitualmente en el ser humano inmunocompetente la infección aguda es pausisintomática o asintomática la gran mayoría de las veces. A nivel inmunológico, a partir de la semana de la infección aguda, empiezan a aumentar los anticuerpos frente a la toxoplasmosis, y la primera que aumenta es la inmunoglobulina M o IgM. En el cuadrito de abajo es la curva que ven en violeta. Ella empieza a aumentar entonces a los 10 días de la primoinfección, aumenta en forma exponencial hasta casi las 8 semanas, y luego empieza a declinar lentamente, y como ven ustedes, este declinar puede llegar a tardar meses, incluso años, hasta 2 años. ¿Qué ocurre con los anticuerpos que generan inmunidad de por vida? La inmunoglobulina G, la misma empieza a aumentar a la semana de que aumentó la IgM, también aumenta en forma importante con un pico máximo a las 8 semanas, para luego declinar en forma paulatina, pero persistir positiva de por vida. ¿Y por qué esto es importante? Y bueno, porque podemos enfrentarnos a muchos escenarios serológicos. Como ustedes saben, la toxoplasmosis es un screening que realizamos a todas las embarazadas, y deberíamos también solicitarlo a aquellas mujeres en edad reproductiva con deseo concepcional, para evaluar el estado inmunológico frente a la toxoplasmosis. Y vamos a analizar los diferentes escenarios serológicos frente a los cuales nos podemos encontrar. Vamos a pensar que estamos frente a una embarazada del primer trimestre, en el cual en la rutina obstétrica de control de embarazo vamos a solicitar IgM e IgG para toxoplasmosis. Y nos podemos encontrar con que la paciente presenta una IgM y una IgG negativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la madre no tiene la infección ni los anticuerpos, por lo tanto está en riesgo de adquirirla. Y vamos a hacer hincapié en las medidas de prevención para evitar la infección aguda durante este embarazo. En estas pacientes, al no tener anticuerpos, seguimos solicitando IgM e IgG en el segundo y en tercer trimestre. Otro escenario es encontrarnos frente a la presencia de una IgM negativa con una IgG positiva. Y acá estamos frente a una infección crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que la inmunidad materna protege a este feto, y no vamos a solicitar más serologías ni en este embarazo ni en futuras gestaciones. Otra opción es encontrarnos frente a la presencia de una IgM positiva con una IgG negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos frente a una infección aguda y es mandatorio el tratamiento precoz. Y el cuarto escenario, aquel el cual nos puede generar un poco más de dudas, es aquel en cual nos encontramos frente a una IgM e IgG positivas. Y frente a esta situación, lo que debemos pensar y realizar es datar la infección. Es decir,
qué tan aguda es esta infección. Recordemos, en las curvas que mostrábamos hoy previamente, que la IgM puede persistir elevada por periodos prolongados. Entonces lo que necesitamos realizar o solicitar es un test de avidez para la IgG, el cual el test de avidez nos lo informan habitualmente como un test de avidez alto, bajo o intermedio, que vendría a ser la zona gris. Si la avidez es alta, esto nos excluye una infección adquirida 3-4 meses previos a la realización del test, por lo tanto, datamos a esta paciente y lo evaluamos como si fuera una infección crónica. En cambio, si el test de avidez da bajo o en zona gris, estamos frente a una infección aguda. Sepan ustedes también que muchas veces se titulan los títulos de IgG y un aumento de 2 veces el valor de los títulos de IgG también podría ser considerado un marcador de infección aguda. Bueno, ante la sospecha de una infección aguda materna, lo que debemos realizar es un estudio mediante una amniocentesis para evaluar si el feto está afectado o no, y esto se hace mediante la amniocentesis, es decir, la punción del líquido amniótico, el cual se realiza, ese líquido se envía, se estudia, y se evalúa la búsqueda de ADN del protozoario en líquido amniótico mediante la técnica de PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Sepan ustedes que para poder realizar una amniocentesis debemos estar frente a un embarazo mayor de 18 semanas, y lo ideal es que hayan pasado al menos 4 semanas del momento en que nosotros pensamos que ocurrió la infección aguda. Y por supuesto que también es mandatorio realizar un seguimiento ecográfico. Las alteraciones ecográficas aparecen en etapas tardías, estas corresponden o comprenden la hidrocefalia, una ventrículomegalia, calcificaciones cerebrales, microcefalia, también se puede acompañar de ascitis, de hidrops fetal, polidramios y una hepatoesplenomegalia. El tratamiento debe orientarse según la probabilidad de qué tan probable es la transmisión vertical en este embarazo y si sospechamos o ya tenemos la confirmación de la afectación fetal. El inicio precoz debemos realizar espiramicina, el cual idealmente se realiza en las primeras 3 semanas de la primera infección materna, y este antibiótico lo que hace es disminuir la posibilidad de la transmisión vertical. La espiramicina no atraviesa la placenta, por lo tanto no es útil para tratar al feto, pero no es teratogénica, disminuye la probabilidad de transmisión vertical, como dijimos previamente, y en algunas guías se habla de hasta prolongarla hasta el parto por el riesgo del pasaje transplacentario que puede llegar a ocurrir al final del embarazo. En pacientes con alto riesgo de transmisión vertical, así como una alta sospecha o ya la confirmación de la afectación fetal mediante la amniocentesis, el tratamiento es con pirimetamina asociada a sulfadiazina y siempre asociamos el ácido folínico. La pirimetamina es teratogénica, por lo tanto no la damos en el primer trimestre porque esto sí atraviesa la placenta y puede generar alteraciones a nivel fetal. ¿Y cuáles son las medidas de prevención que debemos hacer hincapié en las mismas frente a la presencia de embarazadas o, como dijimos hoy, mujeres en edad reproductiva, seronegativas con deseo concepcional? Hacer hincapié en el consumo de carne bien cocida, es aquella carne en la cual no se le ve áreas rojas, idealmente no cocción en microondas, el lavado, la higiene de manos luego de manipular carne cruda, así como también higienizar los utensilios con el cual manipulamos carne cruda, la tabla en la cual manipulamos la carne, todo eso debe ser lavado y no contaminar alimentos luego cocidos. El lavado de manos y cepillado de uñas luego de mantener contacto con el material que pudo haber estado contaminado con heces de gato, como por ejemplo luego de realizar alguna tarea de jardinería, trasplantar una planta, entre otras cuestiones. El lavado y la cocción de los vegetales antes de consumirlos, y evitar el contacto con los areneros de los gatos. La probabilidad de contagiarse por un gato doméstico habitualmente es baja. Habitualmente los gatos domésticos se alimentan no de carne, o sea, se alimentan de comida
para gatos, y bueno, en realidad el contacto, la transmisión por los gatos, si el gato es doméstico, es de las menos frecuentes comparado con todas las anteriores. Pero bueno, evitar el contacto con gatos callejeros ajenos y con los areneros de los gatos. Vamos a hablar un poquito de la rubiola. La rubiola es un ARN virus, es una infección de transmisión respiratoria, tiene un periodo de incubación de 14 días, habitualmente se presenta con un exantema maculocutáneo en cara, tronco, extremidades. También están descritas las linfadenopatías características a nivel occipital, retroauricular y cervical, y la mitad de los casos es asintomática. En Uruguay, la rubiola es un evento de notificación obligatoria entre las primeras 24 horas, solo frente a la sospecha del caso del Ministerio de Salud Pública. Desde el año 2000 no se han reportado síndromes de rubiola congénita, y esto se lo debemos a la vacunación. En 1982 se introdujo la vacuna triple viral, la cual es el sarampión, rubiola y paperas, como parte del carné esquema de vacunación nacional, universal, obligatorio y gratuito. Inicialmente se administraba una dosis a los 12 meses de vida, pero desde el año 92 se agrega una segunda dosis a los 5 años, y este es el esquema con el cual contamos hoy, es decir, que la triple viral, sarampión, rubiola y paperas, se la damos a todos los niños al año y a los 5 años de vida. Son vacunas altamente efectivas y generan una inmunidad de por vida, por lo que la transmisión prácticamente está erradicada, pero sí podemos llegar a tener casos importados, y bueno, sobre todo actualmente con la cantidad de emigrantes que tenemos en el país. El síndrome de rubiola congénita es una infección crónica con afectación fetal y que puede tener secuelas graves. La transmisión y la afectación fetal van a depender del momento de la infección. Vean ustedes que si la infección ocurre en edades gestacionales precoces, menores a las 12 semanas, la transmisión fetal es de un 90%, y el riesgo de tener el síndrome de rubiola congénita también es del 90%. Aquí se producen defectos cardiovasculares severos, oculares, sordera, retraso psicomotor, aborto. En cambio, si la infección ocurre en embarazo ya del segundo trimestre, 12 a 16 semanas, la transmisión fetal es de un 55% y el riesgo del síndrome de un 35%, con una afectación fetal ya de menor gravedad. Y si ocurre en embarazos de 16 a 20 semanas, la transmisión fetal es de un 25%, y en el cual no se describen síndrome de rubiola congénita con un riesgo mínimo de sordera, y en embarazos mayores a 20 semanas ya el riesgo es 0%. No se realiza en nuestro país screening de rutina para rubiola. Se podría solicitar para infección materna IgM e IgG. Vean ustedes que en infección fetal en embarazos menos de 12 semanas, en el cual se confirma el síndrome de rubiola congénita, se les puede llegar a ofrecer la interrupción voluntaria de embarazo a la paciente, ya que la infección, el síndrome es realmente grave. Y bueno, en infecciones que ocurren después de las 12 semanas, se puede ofrecer la amniocentesis también para evaluar el ARN del virus en líquido amniótico por técnica de PCR en embarazos mayores de 18 semanas. Y los marcadores ecográficos son anomalías cardíacas, microcefalia, hepatosplenomegalia, hidrópisis fetal, restricción de crecimiento intrauterino, entre otras. Citomegalovirus. El citomegalovirus es un ADN virus que se transmite por contacto con saliva, orina, secreciones vaginales, semen, a través de la vía transplacentaria y la leche materna. En embarazadas, la primer causa de infección es el contacto con niños menores de 3 años. Esto lleva un periodo de incubación de 3 a 4 semanas. La gran mayoría de los adultos inmunocompetentes cursan la enfermedad en forma asintomática, y ocasionalmente se describe un cuadro de impregnación viral con fiebre y artromialgia. La infección materna primaria produce una transmisión vertical de hasta un 40%, con un aumento del riesgo a mayor edad gestacional. Las infecciones maternas no primarias, que pueden ser
reinfecciones o reactivaciones tienen un riesgo de infección fetal mucho más bajo que si se da una infección primaria. El 15% de los fetos infectados son sintomáticos al nacimiento, mientras que un 85%, es decir, la gran mayoría, son asintomáticos. Dentro de los sintomáticos pueden presentar secuelas neurológicas y auditivas, sobre todo en infecciones del primer trimestre, porque hay un gran trofismo del virus hacia el sistema nervioso central embrionario, por eso se habla de una embriopatía por citomegalovirus. Vean ustedes acá en el cuadrito que si la afección, si el momento ocurre en el primer trimestre, la transmisión vertical llega a un 37-40%, con el riesgo de lesiones en el feto de hasta un 20%. En cambio, si pasamos a un tercer trimestre, la transmisión vertical asciende a un 76%, pero ya el riesgo de lesiones al feto o al recién nacido es menor de un 1%. La infección congénita genera restricción de crecimiento intrauterino en un 60% de los casos, retraso psicomotor, epilepsia, hipotonía, sordera, coloretinitis, déficit visual, y a nivel hematológico una plaquetopenia, una anemia, ictericia y una hepatoesplenomegalia. En Uruguay no se realiza screening sistemático para citomegalovirus, se solicita EGM-EGG frente a una clínica materna compatible o un hallazgo ecográfico sugestivo, por ejemplo, una restricción de crecimiento intrauterino precoz, en el cual sospechamos una infección connatal, o en aquellas translucencias nucales patológicas, aumentadas, mayor al percentil 99, que persisten y que cursan con cariotipo normal, es decir, que descartamos una cromosomopatía y bueno, y puede ser una infección congénita. El diagnóstico de infección fetal lo hacemos frente a la sospecha serológica de infección materna o con marcadores ecográficos, y también es mediante la amniocentesis la detección del ADN viral por técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Los marcadores ecográficos en sistema nervioso central, ventriculomegalia, microcefalia, agenesia de cuerpo calloso, cerebelo hipoplástico, entre otras. También hepatoesplenomegalia, cardiomegalia, un hidrops fetal, restricción de crecimiento intrauterino, oligoamnios, polidramnios, y elementos sugestivos de anemia fetal, como por ejemplo la evaluación de una velocidad sistólica máxima de arteria cerebral media en el Doppler. En cuanto al tratamiento para la prevención de transmisión vertical, en pacientes con infección en el primer trimestre o perigestacional, se ofrece un antiviral, valaciclovir. Lo ideal sería iniciarlo lo antes posible y hasta tener el resultado de la amniocentesis. Si se confirma la infección por PCR, se realizan ecografías, neurosonografías y también resonancia nuclear magnética para evaluar sobre todo los efectos a nivel del sistema nervioso central. Y al feto infectado no le podemos dar el ganciclovir y el valganciclovir, que son los antivirales que se le ofrecen al neonato, entonces, porque están contraindicados, son teratogénicos, entonces lo que nos queda por ofrecerles es el valaciclovir. Y terminando, vamos a hablar del herpes virus simple. El herpes virus simple, existe el tipo 1 y el tipo 2, son ADN virus que comparten antígenos y son capaces de provocar anticuerpos que van a neutralizar ambos tipos de virus. El tipo 1, el contacto inicial se da habitualmente en la primera infancia, un 90% de las veces cursa en forma asintomática o con una gingivo-estomatitis, y en un 10% se presenta como un herpes labial. En cambio, el virus herpes simple tipo 2 es de transmisión sexual y muchas veces se da mediante las relaciones sexuales con portadores asintomáticos. Es mucho más prevalente el tipo 1, hasta un 60-70%, mientras que el tipo 2, la prevalencia es de un 10 a un 30%. Y tenemos varias formas de presentación. Está el herpes genital primario, es aquel en el que ocurre en una embarazada que no tiene anticuerpos y puede presentarse, por lo tanto, desde una forma asintomática hasta síntomas severos con lesiones herpéticas cutáneas, adenopatías inguinales, bilaterales, dolorosas, síntomas generales, fiebre, decaimiento,
con una excreción viral alta durante 3 meses. Esa sería una de las formas de presentación. También está el primer episodio de un herpes genital no primario, y esto, ¿qué es? Es que el primer episodio del herpes genital se da en una paciente pero que ya tiene anticuerpos, por lo tanto los síntomas son menos intensos, la duración es menor y el tiempo de excreción viral también es menor. Y también están las infecciones recurrentes. Los virus herpes quedan en forma latente y tienen una elevada capacidad de reactivarse, y a su vez estas reactivaciones ocasionan habitualmente lesiones mucho menos extensas, confinadas, de corta duración, y el periodo de contagio también es menor, pero sepan ustedes que como es una infección que queda en forma latente, existe el famoso shedding viral, el cual, ¿qué quiere decir esto? Que la paciente que tiene el virus en forma latente puede igual, mediante un episodio subclínico, contagiar por más que no tenga lesión. ¿Cómo se da la transmisión perinatal? Y bueno, por tres diferentes vías. Existe la infección congénita en un 5% por vía hematógena transplacental. ¿Está? 5%, es la menos frecuente. Y puede dar aborto, parto pretérmino, lesiones cutáneas, oculares y el sistema nervioso central. Los marcadores ecográficos, restricción de crecimiento intrauterino, hidrops, microcefalia, entre otros. Luego, la más frecuente, hasta un 85% de los casos, es la infección neonatal por la transmisión durante el trabajo de parto, después de la rotura de membranas, por el contacto con secreciones maternas infectadas a través del pasaje del canal de parto. Y luego, en un 10% está descrita la infección postnatal, que es una infección horizontal del neonato que se infecta luego de nacer. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, aclarar que los test serológicos no distinguen entre herpes tipo 1 y tipo 2, es solo herpes. Son positivos en el 80% de la población. La IgM no está validada. Y bueno, sí existe la posibilidad de hacer una detección del ADN viral por PCR mediante amniocentesis en pacientes con anomalías ecográficas sugestivas de infección fetal, sobre todo un hidrops no inmune y alteraciones en el sistema nervioso central. ¿Cuál es, desde el punto de vista del tratamiento, qué podemos ofrecerle a la paciente? Y bueno, el objetivo es prevenir la transmisión vertical durante el trabajo de parto. Entonces, se le ofrece aciclovir o valaciclovir, estos son antivirales con posología oral. Valaciclovir es más cómodo de tomar porque se administra cada 12 o 24 horas. Se indican al momento del diagnóstico y por 10 días en cualquier trimestre. Estos antivirales reducen el tiempo de curación de las lesiones y por lo tanto también de la excreción viral. En pacientes en las cuales tuvieron una primera infección durante el embarazo, se recomienda una pauta supresora con aciclovir o valaciclovir a partir de la semana 36 y hasta el momento del parto para disminuir la excreción viral. Y se ofrece cesárea electiva a pacientes con primoinfección herpética 6 semanas antes de la fecha probable de parto, así como también cesárea electiva en pacientes que tengan lesiones activas por herpes a nivel genital, independientemente del tiempo de rotura de la membrana. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.